el kit de Barca, señores, y sale Columbina en unas pocas horas, así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, gracias por disfrutar el vídeo del canal. Recordar que nos vemos todos en stream, así que estar atento a la notificación. Abriré un par de horas antes de que abran los servers para yo mismo llamar a Hoyovers y ordenarles que abran los servers para tirar todos por Columbina y salir a explorar la versión 6.3. Y damas, caballeros, mientras esperáis el mantenimiento y esperáis el hype de las poquitas horas que faltan para Columbina, os traigo el kit de Barca. Así que bueno, toda la intro de siempre, puntitos del hype, bendiciones lunares para vosotros por apoyar el canal de forma free to play, darle like, suscribirse, puntitos del hype para que el vídeo se recomiende. Eso hace que tengáis más posibilidades de ganar las bendis todos los días solo por estar aquí. Gracias por todo ello. Bienvenidos invitados a los streams, gracias por el apoyo a la página web y al resto de redes. Atentos, y durante la primera semana de Columbina se sigue pudiendo participar, así que vídeo aquí del sorteo de Columbina. Y vamos con el kit de Barca. Señor de la pantalla, te lo voy a decir que aproveche si estoy comiendo. Que esté muy rico. Hoy especialmente las palomas migajeras tienen comida. Pongan ganamos en los comentarios. Pues bien, el kit de Barca tiene cosas buenas y cosas no tan buenas, porque según lo explique os va a empezar a sonar el kit de Barca a el equipo que se ha testeado con Venti desde que salió Venti en la versión 6.2. Efectivamente, Barca es simplemente un reemplazo de ese mismo Venti para jugarse en un equipo similar. No sé qué os esperabais de Barca. Hace poco subí un vídeo de Barca donde expliqué parte de su kit y luego supuestamente se filtró que eso no era verdad. Pues señores, sí era verdad, no soy el feo. ¿Qué hace? Pues bien, ataque normal, cargado y descendente. No se sube el talento, no escala bien, no tiene ahí sus escalados reales y no hace nada .jpg. Él tiene 400 de ataque base, es el ataque base más alto del juego y escala con probabilidad, teniendo en cuenta que se va a jugar el set de la Aquelarre y va a ganar otros 20 de probabilidad y 43 de ataque. Él va a llevar cáliz de ataque, al igual que todos los personajes de Notcry que llevan un cáliz del escalado base y no de un elemento, porque va a golpear con dos elementos, damas y caballeros. Habilidad elemental, esto es todo el kit de su daño, es mucho texto pero es fácil. Dice: tienes dos modos, el pulsar normal y el mantener. En el mantener haces una especie de dash, que esto es el modo montura, que tiene un cooldown reducido de 8 segundos, y en mundo abierto, por cada personaje de Mondstadt en el equipo, seguramente el equipo, ya os digo yo que va a ser 4 personajes de Mondstadt, se reduce un 5% hasta un 20%, del 8 segundos es 6 segundos, y es el modo montura para tener un dash cada 6 segundos bastante lejano. No es como la montura de Natlan, es más como las monturas de Notcry, un poco secundarias, pero está ahí y se puede utilizar con el resto de personajes del equipo para que vayas encadenando y explorando más fácilmente. Habilidad elemental normal, y realmente aquí empieza el kit. Esto es lo que hace, dice tap. Hace mucho texto, pero básicamente entras en tu modo especial. El modo especial activa los dos mandobles. Los dos mandobles, uno se mantiene de Anemo y el otro se va a mantener del elemento predominante en el equipo, con prioridad de imbuición elemental, primero de Piro, luego de Hidro, luego Electro y por último Crío. Aviso, no se va a poder jugar derretidos ni cosas raras con Barca. La prioridad de imbuición es Piro como todos los Anemos, así que a la que tengas un Piro como Durin o Bennett se va a poner Piro, y ya os adelanto que es para jugarse monopiro como el equipo antiguo de Venti. Entonces, aquí va a haber mucho texto y se va a repetir siempre el modo Gale Rush, o sea, el Gale Rush Mode, pero entras en ese estado, imbuyes tus dos mandobles, no puedes desimbuirte y tienes estos elementos en prioridad de imbuición. Activas una habilidad elemental especial que inicialmente tiene 2 cargas y eso lo puedes reducir el cooldown con cada ataque normal 0.5 hasta 15 hits por rotación. Es decir, bien hecho todo en rotación. Luego está el talento que tiene de la Aquelarre, que también puede reducir los segundos de esta habilidad elemental. Podrías tirar 4 elementales por rotación, y adelanto que tiene una elemental extra con la C1, 5 elementales por rotación. Esta elemental, que tiene unas cargas, en principio 2, y luego puedes reducir el cooldown y tirar hasta 4, es un golpe muy fuerte y es una especie de cargado especial que no consume estamina, donde haces 2 cortes, uno con Anemo y uno con Piro de tus 2 mandobles. Es muy vistoso, muy bonito
y es el resumen de todo este tema de la habilidad elemental porque es mucho texto. Los ataques normales entre medias tienen un escalado muy alto y están reflejados en su habilidad elemental. Cooldowns. El cooldown de su habilidad normal es 16, con lo cual las rotaciones serán de 16, pero mentira, porque se juega con During y During tiene cooldown de 18, así que la rotación será de 18, un cooldown y unos equipos de rotación normal. Y el tiempo imbuido en campo para poder golpear es de 12 segundos, es decir, una rotación de 12 de utilización, 16 de cooldown normal de la mayoría de carries. Esto es todo. Esto es su habilidad elemental. Básicamente es habilidad elemental, seguramente vuelves a golpear al elemental y hacer el primer corte nada más empezar la rotación. Básico. Igual se hace la cadena calculada en el futuro de, bueno, pues 5 ataques normales y otra vez elemental. 5 ataques normales, otra vez elemental. Igual hace 0, haces 3 o 4 elementales, que es su corte fuerte, que es un cargado especial. Y bueno, luego le hace un stack más y un cargado más, y etcétera, ¿no? La Ultimate no tiene texto. Desencadenas un corte increíblemente grande y poderoso, uno elemental imbuido y uno anemo. El imbuido elemental tiene como el doble de daño, el anemo un poco menos. Corte grande, 337% de la escala de Barca, talento 1 a talento 10. Una salvajada de corte, lo que pasa que no vas a vaporizar ni a derretir en principio. Y segundo golpe anemo, 181%, pues la mitad del golpe inicial. Cooldown de 15, coste de 60. Y no tiene más. Esto es Barca, es mucho daño. Es un carry en campo que se imbuye y pegas la mitad del daño anemo y la mitad del daño piro, o la mitad del daño de otro elemento si juegas, por ejemplo, 2 hidros, pero no creo que se juegue 2 hidros. Entonces hace mucho daño. Talentos, que ahora diréis, bueno, Phil, ¿pero por qué? ¿Por qué dices de jugar During, Bennett, no sé qué? Talentos, que aquí viene la cuestión. Primer talento, dice, cuando hay estos elementos en el campo, piro, hidro, electro, crío, los que reaccionan con anemo, básicamente, Barca gana 10% de bono daño anemo y del elemento correspondiente por cada 1000 de ataque. Solo puede ganar un bono de daño elemental, piro, la prioridad de imbuición, y no puede exceder 25% de daño adicional, elemental anemo y elemental piro. ¿Por qué? Para que te imbuyas de anemo y de piro, y 1000 de ataque equivalen a, o sea, cada 1000 de ataque hasta el 25%, 2500 de ataque. Con 400 de ataque base y con Cali de ataque vas a llegar de sobra. Siguiente talento. O bueno, es el mismo más texto. Dice, cuando hay al menos 2 personajes anemo, vaya, aquí muchos pensamos igual jugar un Barca, Furina, During, Bennett y que se intente hacer alguna cosa rara, pues no. Cuando hay 2 personajes anemo en el equipo, al menos 2 personajes del mismo tipo elemental, de los que reaccionan con anemo, es decir, 2 anemos, 2 piros, los ataques normales de Barca y su ataque cargado especial, el de la habilidad elemental, el corte fuerte este, que son la habilidad elemental con varios usos, gana un 140% de su daño normal. Una burrada. Siempre vas a querer tener 2 anemos y 2 del mismo tipo elemental, que los best in slots son During y Bennett. Siguiente talento de ascensión. Si ambas condiciones están activas simultáneamente, al menos 2 anemos y al menos 2 personajes del mismo tipo elemental con prioridad de imbuición piro, el daño de Barca se incrementa en 220%. Es decir, el equipo de Barca es Barca, Faruzan o Venti sub DPS, During, Bennett. Ya está, es lo que hay, lo siento mucho. Sí, es el equipo de Venti el que os decía anteriormente y es así como se juega. Siguiente. Si los miembros cercanos del equipo activan Torbellino, es decir, miembros cercanos significa otro personaje y activar Torbellino significa otro anemo, el segundo anemo, Barca gana un stack que incrementa el daño a ataques normales, cargados, su habilidad elemental, el cargado especial este de tapear la habilidad elemental con cargas extra y demás, en 7.5 hasta un máximo de 4 stacks, duran 8 segundos. Damas y caballeros, de nuevo es para jugar Barca, Faruzan, During, Bennett o Barca, Venti sub DPS, During, Bennett. Luego tiene el típico talento este que nunca usamos, que dice que en mundo abierto, fuera del abismo, de dominios, de la conflagración estigia, del teatro y demás, porque cada personaje de Mondstadt, lo he dicho al principio, reduces el cooldown de tu habilidad elemental un 5%, hasta 4 personajes 20%, para que la habilidad elemental esta, que tiene 8 segundos menos el 20%, 6 segundos, que es el modo montura entre comillas, pero es muy simple, lo puedes utilizar más. Talento bruja del aquelarre, porque Barca es del aquelarre y llevará el set del aquelarre. Dice, pues cuando tienes 2 personajes del aquelarre, es decir, Venti, por eso decía, o sea, Venti o During, por eso decía que el equipo al final es Barca, Faruzan, During, Bennett, pues lo mismo de... Dice...
su talento de la habilidad elemental y el corte fuerte, esto que digo de las cargas de la habilidad elemental, se mejora. Dice, cuando estás en este modo, en el modo de la habilidad elemental, y golpeas con un ataque normal, el cooldown de el cooldown de la habilidad especial, la que digo siempre, se llama los 4 vientos no sé qué, se reduce 1 segundo. De normal, como os dije, se reducía a 0.5 porque ataque normal más 1 segundo pues hace que hace 0. Con During o Venti en el equipo puedas tener, y no dice que se estaque, es decir, es 1 segundo y ya está. Puedes tener 4 elementales y con la C1 puedes tener 5 elementales especiales, que es el cargado extra con mucho daño. ¡Gru, gru, gru! ¡Feliz Navidad! En estas fechas tan bonitas os regalo una cantidad de ahorro espectacular para que podáis luego brindar a vuestra familia y seres queridos todos los regalos que queráis. Si queréis ir por Columbina, por Sandrone, por Barca, por Alice, por Nicole, por todo lo que va a venir, señores, los packs en Loot Bar de 100 están a $70 con compra única una vez por mes y luego el resto 75, 80 ahorráis un montón. El pack de All-In Bundle, que ya sabéis que si nunca habéis comprado tenéis todos los x2 de Genshin, que en el juego son $200 o euros, en Loot Bar a 150, y las bendiciones lunares cerca de $3 en vez de 5, y un pack de 3 bendiciones lunares por $11, señores. Ya está. Si queréis ayudar al canal y queréis regalar algo a este señor por el contenido que os trae por Navidad, simplemente usar Loot Bar y ya estáis apoyando muchísimo al canal. Feliz Navidad, señores. Un besito en esas patas. Ahora, que de hecho estoy viendo aquí que en otra de las imágenes pone que escala con daño crítico en vez de probabilidad. Bueno, escala con probabilidad o con daño, pero que escala con el stat fuerte. C1, constelación, y si acabamos el vídeo, señores. Dice, ganas una carga más de manera garantizada de tu habilidad elemental especial. Es decir, en vez de 2 cargas de base tienes 3, más reducir los segundos, pues se puede llegar hasta 5 en rotación. Y dice, adicionalmente, cuando entras en el modo de la habilidad elemental, ganas un efecto. Este efecto hace que tu primer cargado especial de estos stacks haga un 200% más del daño. Ya está, mucho daño. C2. Esto es raro, ¿vale? No sé si está muy rota. Dice, castear el cargado especial genera un golpe extra haciendo 800% del ataque de Barca como daño a Nemo. Esto de aquí no pone que esté limitado a un solo uso. Igual se hace en los 4 o 5 veces que ejecutas estas cargas de la habilidad elemental. Si realmente no tiene límite y no pone que esté limitado una sola vez, como la C1, la C2 está rota, no, rotísima. Creo que la C2 convierte a Barca en el primero o segundo mejor DPS del juego. Y luego el resto de constelaciones, pues para ballenas, pero no sirven mucho. Damas y caballeros, el arma de Barca es igual que su habilidad elemental. El arma de Barca tiene una pasiva con el aquelarre y dice 33 de probabilidad, así que dudo que Barca escale con probabilidad, porque 33 del arma, 5 base y 20 del set ya te pasas de probabilidad. Seguramente escale con daño crítico. Ahí en la imagen ponía probabilidad, pero bueno, me he confundido, es daño crítico seguramente. Arma de Barca, 33 de probabilidad, 608 ataque base, como el emblema del mar de juncos de Degia, que seguramente sea un buen arma para él. Y dice, incrementa velocidad de ataque 10%. Esto hace que los stacks que reducen segundos pues se consigan antes, básicamente. Para que tu habilidad elemental esa con muchas cargas la golpees muchas veces. Cuando un ataque normal golpea a un oponente, ganas un stack que te da 6% de daño infligido. 5 stacks se pueden conseguir cada 0.1 segundo, es decir, 30% de daño infligido. Y si hay consonancia del aquelarre, During o Venti, obviamente recomiendo a During mucho más, ganas también 6 de daño crítico hasta 30% de daño crítico, es decir, 33 de probabilidad, 30 de daño crítico es más de 100 de valor crítico total, 30% de daño infligido, 10 de velocidad de ataque y 608 ataque base. Damas y caballeros, este es Barca. Quien estaba jugando el equipo de Venti, Faruzan, During, Bennett, pues ahora metes a Barca, quitas a Faruzan o a Venti. Recomendaría seguramente jugar con Faruzan porque ya de base tiene 18 segundos During y pasarte a 20 con Faruzan no es tanta molestia. Habría que hacer testeos porque igual Venti como sub DPS más el 50% de bono daño a Nemo no está mal, pero no le da 50% de bono de daño piro a Barca. Y Faruzan tampoco. Faruzan lo que hace es que Barca haga más daño a Nemo, pero no daño piro. Entonces habría que ver cuál es el otro a Nemo. O igual un Kazuha, o habría que testear. O si esperamos a Logen en el futuro, que sabéis que llega Logen, que es un soporte supuestamente de Barca.
Pero esto es Barca. Es que de hecho podría decir la Will. O sea, esto puede ser, este vídeo puede ser la Will. Su arma es su mejor arma. Luego tiene el emblema del mar de juncos como segundo mejor arma. No, amigos, la lápida del lobo no es su segunda mejor arma. Luego la lápida del lobo, su tercera mejor arma. Básicamente el set nuevo del aquelarre, reloj de ataque, cáliz de ataque, casco de daño crítico, substat de proporción crítica, ataque porcentual y recarga de energía. El besting slot es Bennett, Durin y un último anemo. Y el anemo puede ser Venti, Faruzan y Kazuha igual. Kazuha por los 15 segundos de cooldown, por el torbellino, por el bono de daño elemental para que haga más daño piro y toda la cuestión y la bajada de resistencias, etcétera. Y ya está. Intentar conseguir 80-85 de probabilidad, 300 de daño crítico que puede perfectamente. Como tiene coste de 60, no sé lo que genera de partículas, pero si llevas Faruzan, Favonius o Venti que regeneran muy bien y Durin no regenera mal, seguramente 30-35 de recarga y todo lo que podáis en ataque. ¡Ya está! O sea, ¡ya está! ¡No tiene más! Y los talentos, pues 1-10-8 o 1-10-9. La última no hace falta subirla. El talento fuerte es su habilidad elemental. Pues 1-10-8 y vais volando con Barca. Ya está. Este vídeo es todo lo que hace falta para que sepáis lo que hace Barca. Compartirlo y que toda la comunidad pues esté al día del kit de Barca. Cuidaos mucho, tener muy buen día. Gracias a los editores que están haciendo esto el mismo día que ha salido el kit antes de Columbina para que podáis a pasar la espera mucho más divertido y ameno. Venir a los streams, que seguramente ya estén en stream, revisar aquí la plataforma morada y vamos a estar haciendo locuras y regalando columbinas. Cuidaos mucho, tener muy buen día, no sean miñimiñis y chaito.